Día de hoy. Como les había dicho, vamos a resolver dos problemitas similares al de su práctica. ¿Listo? Les voy a pedir sobre todo que atiendan, ¿listo? Que al finalizar la reunión, les voy a pasar este archivo, este documento en PDF al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver con mayor detenimiento. ¿Listo? De eso no se preocupe. Listo. Entonces ya tienen su práctica número uno, que es similar a este problema del entibado deslizante. ¿Qué es el entibado deslizante? Básicamente estos elementos. En el enunciado nos dice calcular la cuantía de madera por metro cúbico de excavación de largo 15 metros. Tiene una base, se puede decir, de 5 metros y una altura de 6 metros. Los listones disponibles son 2 por 2, 2 por 3, 2 por 6, 2 por 8, columnas de 4 pulgadas y 6 pulgadas. Las tablas, como generalmente vienen, ¿no? De 1 pulgada. La longitud del entibado es 15 metros. Primero vamos a ir al cálculo de la cuantía de madera del entibado. No, para este tipo de entibados se realizan marcos que tienen una dimensión de 1.5 por 1 metro. Están compuestos de riostras verticales y tablas deslizantes. ¿No? Esta imagen, si se han dado cuenta, la he extraído del documento con el cual el ingeniero Rómulo Beltrán ha realizado su avance. Algunos lo deben recordar, ¿no? Esta imagen. Bien, vamos a empezar primeramente con el número de riostras verticales para un elemento de 1 por 1.5 metros, ¿no? Es decir, estos elementos. Decimos entonces, son dos elementos, ¿no? Aquí uno, dos elementos de dimensiones 2 pulgadas por 3. Bueno, esto lo teníamos de condición en el enunciado. A ver, revisémoslo. Aquí está, ¿no? Los listones disponibles, 2 por 3. Esto no es una regla, chicos. Es decir, si alguien puede querer diseñar estos marquitos con listones ya no de 2 por 3, sino puede utilizar también listones 2 por 2. También es válido. Ya eso es ya criterio. Para este problema, para los marquitos, voy a utilizar los listones de 2 por 3. Longitud metro. Porque estos marquitos tienen una longitud de 1 metro por 1.5. Entonces, la longitud de este elemento, de este marquito, si se dan cuenta, va a ser 1 metro. Para el número de riostras horizontales para un elemento de 1 por 1.5 metros, si hacemos un corte en los marcos, vemos que hay 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Son 4 elementos
de dimensiones 2 pulgadas por 8, con una longitud de 1.5. Las longitudes de 1 metro, la longitud de 1.5 son longitudes constantes, ¿no? Estos marquitos generalmente se realizan ya con estas dimensiones de 1.5 por 1.0 ya definidas, ¿bien? Ya definidas. Pero esto no es una regla, es decir, si alguien quiere realizar marquitos de 2 metros por 1 metro, puede realizarlo, pero lo más habitual, y tanto para su examen como su práctica y todo este tiempo en la materia, se han utilizado marcos de 1.5 por 1. Bien, continuamos. Para el número de tablas deslizantes para un elemento de 1 por 1.5 metros, vamos a utilizar riostras verticales de 2 pulgadas por 3 pulgadas. La longitud libre va a ser igual al ancho 1.5 multiplicado por 2, que son 2 las paredes. Si se dan cuenta, nuestro entibado es de esta forma. Aquí tenemos un lado y otro lado. 2. Por eso, en este punto, estoy colocando el 2. Y el espesor que estamos utilizando para es de 3 pulgadas. Entonces, por esa razón, aquí está el 3. Para convertirlo a centímetros, lo que hacemos es multiplicarlo por 2.5. Y para que esté metros sobre 100. Haciendo ese cálculo nos sale 1.35 metros. Para las tablas deslizantes vamos a utilizar tablas de 2 pulgadas por 6. Bien. Vamos a utilizar 6 tablitas para convertirlo a centímetros, lo multiplicamos por 2.5 y para obtener este valor en metros lo dividimos entre 100. 0.15 metros. Entonces, el número de tablas deslizantes va a ser la longitud libre, es decir, 1.35 dividido entre entre 0.15, ¿no? Y eso nos sale 9 tablas de 2 por 6 con una longitud de 1 metro. Para el cálculo de la cuantía de madera para un elemento de 1 por 1.5 metros, vamos a realizarnos nosotros esta pequeña tabla. No, si hacemos un recordatorio a la materia de maderas, tenemos que la cuantía es igual a A por B sobre 12 por 3.28 por la longitud y por el número de veces. Eso para secciones rectangulares y también cuadradas. Para secciones circulares, la ecuación es similar. Aquí está, va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por 12 por 3.28 por la longitud y por el número de veces. La cuantía neta hace referencia a la cuantía real considerando un 5% de pérdidas. Es por esa razón que está este 0,5. Y la cuantía real va a ser igual a la cuantía neta dividido entre el número de usos. ¿Cuánto vale el número de usos? Aquí está el número de usos. Tenemos 3 para secciones rectangulares y 10
para secciones circulares. Las secciones cuadradas o rectangulares son más propensas a tener deformaciones en el encofrado. Es por eso que teóricamente se dice que solamente podemos utilizar las maderas rectangulares 3 veces. En cambio, las maderas circulares, como los bolillos, ¿no? Tienen menos deformación y por eso podemos utilizarlo teóricamente hasta 10 veces. Ya lo digo teóricamente porque esto en obra no se cumple. Ya muchos sabrán, cuando se compra madera para el encofrado de vigas y columnas, nosotros no utilizamos la madera solamente 3 veces. Incluso podemos hacer todos los que ya han pisado obra, saben que usamos la madera hasta que ya fenezca, ¿no? Definitivamente. Estos valores de 3 y 10 son valores teóricos. 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 Listo. Entonces, haciendo ese cálculo para los 3 elementos que hemos calculado. Diestra vertical, hemos dicho que vamos a utilizar con un ancho de 2 por 3 y una longitud de 1 metro, el número de veces 2. La cuantía, simplemente como es una sección rectangular, aplicamos esta ecuación. A por B, es decir, 2 por 3 dividido entre 12 por 3.28 por la longitud 1 por el número de veces 2. ¿No? Y eso nos sale un valor de 3.28. La cuantía neta va a ser este 3.28 multiplicado, aquí le voy a poner cuantía neta 3.28, como dice su fórmula, por 1.05. Y eso nos sale 3.44. Como es una sección rectangular para la cuantía real, este 3.44 lo dividimos entre el número de usos, que va a ser 3. 3 sobre 3, 3.44 sobre 3 nos sale 1.15, ¿no? Y ahí está ese valor. Lo mismo para la riestra horizontal y también para las tablas deslizantes. Esto les recomiendo que se programen en una calculadora científica, ¿no? Las que grafican, como la HP Prime. Ya no es complicado, simplemente introducen estas fórmulas que están aquí abajo. Estas. ¿No? A partir de este cuadro que estoy pintando de rojo, ya es mecánico. El cuadro pintado de amarillo son los datos que nosotros introducimos. ¿Listo? Y lo de rojo ya son los resultados con las ecuaciones que están aquí abajo. Listo. Cuantía de madera para toda la... Como sabemos nosotros, un entibado está por debajo del suelo. En el suelo existen presiones por parte de la Tierra, ¿no? Presiones que algunos autores lo han denotado que tienen una forma
triangular, ¿no? Como que está. Y esto es un empuje. Es decir, que a mayor profundidad existe mayor presión del suelo. A mayor profundidad existe mayor presión del suelo. Cuando tenemos una profundidad menor, podemos decir solamente hasta este punto, la presión del suelo también es pequeña, ¿no es cierto? Es por esa razón que, debido a que la presión del suelo a 1 metro de profundidad es mínima, a dicha altura no es necesario el entibado, ¿no? Porque no existe mucha presión. Entonces nosotros nos podemos ahorrar y decir a 1 metro, como no existe presión del suelo, no vamos a entibar y nos ahorramos un poco de madera. Por tanto, la altura libre va a ser la altura que era de 6 metros. Te voy a mostrar la imagen. Está 6 metros, pero no vamos a entibar a 1 metro. Vamos a tener una altura libre de entibado de 5 metros. Bien, el área de las paredes de excavación va a ser esta altura libre, 5, por la longitud, el largo que tiene nuestro entibado, que era 15 metros, y por 2, ¿no? ¿Por qué este 2? Porque son 2 paredes que tiene nuestro entibado. No todo esto estamos entibando las paredes. 1 y 2. Por 2 nos sale 150 metros cuadrados que nosotros vamos a entibar. El área del marco, vuelvo a repetir, era de 1 metro por 1.5. 1 por 1.5 nos sale 1.5 metros cuadrados. Entonces podemos realizar una regla de 3. Decimos 1.5 metros cuadrados corresponde a 20.66 pies cuadrados. ¿No? ¿Qué es este valor? 20.66, que simplemente es la suma de las cuantías reales. 1.15 más 9.18 y más 10.33. Entonces, 1.5 corresponde a 20.66 pies cuadrados. Nosotros tenemos una área de 150 metros cuadrados que queremos entibar. Entonces, 150 metros corresponderá a un X de madera. Haciendo esa regla de 3 va a ser 150 por 20.66 y lo vamos a dividir entre 1.5. Nos sale 20.66 pies cuadrados para toda la excavación. Pasamos al punto 6, que es el número de columnas verticales. Aquí he hecho un esquema de cómo va a quedar nuestro entibado visto en planta. Visto en planta. ¿No? En este caso yo voy a utilizar columnas verticales de 6 pulgadas.
y riostras horizontales de 4 pulgadas. Entonces, la longitud que va a tener los puntales va a ser la altura de nuestro entibado más 0.6. La longitud de las columnas verticales va a ser la altura del entibado más 0.6. Este 0.6, chicos, corresponde a una profundidad adicional del puntal que estará incrustado en tierra. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. A ver, voy a dibujar el entibado. Y voy a tener los puntales. Aquí va a estar un puntal. Y aquí otro puntal. Y eso tenía una altura de 6 metros. Nosotros no podemos introducir un puntal con esta altura, ya que se va a deslizar, ¿no? Tenemos que incrustarlo obligatoriamente a tierra. Por tanto, podemos hacerle aquí una tipo punta, ¿no? A nuestro puntal para clavarlo en la tierra. ¿No? Y esto aproximadamente se puede tomar un valor de 0.6 metros. Es decir, unos 60 centímetros. El número de columnas verticales, en este caso, va a ser igual a la longitud que tiene nuestro entibado dividido entre 1.5. ¿No? Este 1.5 es un espacio, el espacio que va a tener los marcos, ¿no? Hemos dicho los marquitos tenían unas dimensiones de 1 por 1.5. Entonces nosotros vamos a poner columnas verticales cada 1.5 metros, ¿no? Es por eso que sale este valorcito de 1.5. Bien, nos sale 10 columnas verticales. Como son dos paredes y dos columnas verticales por segmento, si se dan cuenta, aquí hay 1, 2, y son dos paredes, ¿no? Una pared y dos paredes. Por dos paredes, y nuevamente por 2, que corresponde a dos columnas. Tenemos un número total de columnas verticales de 40. Para las riostras horizontales vamos a utilizar bolillos con un diámetro de 4 pulgadas. La longitud va a ser igual al ancho del entibado, ¿no? Este ancho, menos 2 veces el espesor de las columnas verticales, ¿no? Aquí teníamos una columna vertical y aquí una columna vertical. No hemos elegido para las columnas verticales que van a tener un diámetro de 6 pulgadas. Entonces, este espacio libre podemos decir que va a ser LRH. LRH entonces va a ser A igual al ancho del entibado menos 2 veces,
porque son dos columnas verticales, fíjense, uno, dos, dos veces el diámetro de las columnas verticales, 6 pulgadas, y para convertir estas pulgadas a metros, lo multiplicamos por 2.5 y lo dividimos entre 100, ¿no? De ahí que está viniendo esta ecuación. Nos da una longitud de 4.7 metros. Como habíamos dicho, debido a que la presión del suelo a 1 metro de profundidad es mínima, a dicha altura no es necesario el colocado de diostras horizontales. Por eso a la altura del entibado, que era de 6 metros, le deducimos 1 metro. 6 menos 1, 5 metros. El número de diostras horizontales va a ser a la longitud del entibado dividido entre 1.5 metros, ¿no? Este 1.5 metros corresponde, ya había dicho, al ancho de nuestros marquitos, ¿no? Eran nuestros marquitos de 1.5 metros y de alto 1 metro. Entonces va a ser 15 sobre 1.5 más 1. Pasamos al punto 8, el número de refuerzo horizontal en la base debido a la presión del suelo. Aquí le puedo poner un comentario. Debido a que la presión del suelo es mayor en la base del entibado, esta requiere un refuerzo adicional. No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos nuestro entibado. Ahí. Y en la última parte, en este segmento, la presión que ejerce el suelo es crítica, ¿no? A mayor profundidad hay una mayor presión del suelo. Entonces, en esta parte que he pintado de rojo, nosotros vamos a realizar un refuerzo adicional con riostras horizontales, con bolillos de diámetro 4 pulgadas. La longitud que van a tener estos bolillos va a ser igual a la longitud de nuestro entibado. La longitud de nuestro entibado era de 15 metros. Como son dos paredes y 4 refuerzos, es decir, voy a colocar 4 bolillos en esta parte, 1, 2, 3 y 4. Y también aquí 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4 bolillos.
¿no? Como son dos paredes, va a ser 4 por 2 igual a 8. 8 refuerzos horizontales con una longitud de 15 metros. Listo, ya con eso habríamos acabado el cálculo de dimensiones de, para los esfuerzos. Simplemente introducimos en una tabla ya programada y obtenemos los valores. Como les había dicho, hasta esta parte nosotros podemos introducirlo y la parte que ya pinté de verde ya son con ecuaciones, ¿no? Cuantía era a ver, para que recuerden, esto era igual a por b sobre 12 por 3.28 por la longitud por el número de veces, ¿no? Y la cuantía neta, esto lo llamaremos cuantía, era la cuantía multiplicado por 1.05. Y por último, la cuantía real era igual a la cuantía neta dividido entre el número de usos, ¿no? Para secciones cuadradas y rectangulares era 3 y para secciones circulares 10, ¿no? Por dividir entre el número de usos. Entonces simplemente un recuerdo a la materia de maderas. De todas formas, aquí están las ecuaciones. No se asusten. Ahora, ¿de dónde voy a sacar, no? No, aquí se los estoy dejando como un formulario. ¿Listo? Para que lo puedan revisar. Bien, entonces sumamos las cuantías reales. 214 más 93 más 43 y nos sale 350.74 pies cuadrados. Por último, pasamos a la cuantía total. Hasta el momento hemos calculado dos cuantías, si se recuerdan. Primero, para los marquitos de 1 por 1.5, que aquí está, ¿no? 20.66. Y esta otra cuantía hemos calculado para las columnas verticales, las riostras horizontales y el esfuerzo en la base. 350.74. Entonces, para tener una cuantía total, simplemente vamos a sumar la cuantía de madera de los marquitos, que era de 20.66, más esta otra cuantía que hemos calculado recién, de 350.74. ¿No? Cuantía total es 20.66 más 350.74. Esto creo que era 20.66. ¿No? Sí, aquí está. Para toda la excavación era 2066. Entonces sumamos 2066 más 350.74. No me estaba equivocando, el 20.66 era simplemente ¿para qué? Era la cuantía para un solo marquito, ¿no? Este 20.66 pi cuadrado era simplemente la cuantía para un elemento de 1.5 por 1. ¿No? Este 20.66
Este sí es la cuantía para toda la excavación. Pasamos al punto 10, que es la cuantía por metro cúbico de excavación. Tenemos que calcular el volumen que vamos a excavar. Simplemente va a ser el área de la excavación por la longitud. P por H y por la longitud de la excavación nos sale 450 metros cúbicos. Hacemos una regla de 3 simple. 450 metros cúbicos de excavación equivale a ¿cuánto? Aquí está. 2416.74. Nosotros queremos saber la cantidad de madera para un metro cúbico de excavación. Entonces decimos un metro cúbico va a ser igual a X. 216.74 y lo vamos a dividir entre 450. Nos sale que para un metro cúbico de excavación nosotros vamos a requerir 5.371 pies cuadrados de madera, ¿no? Y esa sería la solución a este problema. ¿Ya? Ahora, no sé si ya han visto el texto que les he proporcionado, ¿no? Que les he compartido. Es el texto de el ingeniero Gary. ¿Ya? Es un texto que comprende la mayor cantidad de exámenes. ¿Dónde lo tengo? Entonces, a forma de repaso, ustedes pueden ver esta parte, ¿no? Está en la página, a ver desde dónde empieza, 11. La página 11. Página 11 es lo mismo que hemos hecho. 3.28, la cuantía neta por las pérdidas, 5%, ¿no? Aquí está la cuantía neta, número de usos, para secciones rectangulares 3, secciones circulares 10. Esto les había dicho que es algo teórico, ¿no? No generalmente se cumple en obra. No ves hasta que se despida. No, aquí es el cálculo. No, en esta parte lo único que tal vez tengan falencias es que no explica de dónde salen las longitudes y el número de veces. No, aquí directamente sale la longitud de 1.5 y el número de veces 4. Entonces, para reforzar eso, pueden consultar el PDF que cuando acabe la clase les voy a enviar. Que aquí sí está, ¿no? Lo he detallado de dónde salen las longitudes y el número de veces. No, aquí está, ¿no? El número de veces y las longitudes, ¿no? Con ecuaciones. No, aparte de eso, entonces el texto del ingeniero Gary es un texto completo. Entonces pueden consultarlo y para las longitudes y números de veces, vuelvo a repetir, pueden consultar el PDF que les voy a enviar. ¿Ya?
Y ese sería la respuesta al problema, ¿no? Que es similar al problema de su práctica número 1, ¿no? Problema 2. Esto no es lo mismo, solamente lo he cambiado la longitud largo de 9.5 y las dimensiones. Aquí está 4 y la altura 4.8. Y vamos entonces, pero esta vez para la cuantía de madera de la fundación corrida, ¿no? Esto es algo cortito. Entonces, la cuantía de madera de fundación corrida tiene estas dimensiones: 1.5 de base, 1 de alto, una base menor de 1, una altura menor de 0.35. En este caso yo voy a utilizar las tablas de 1 pulgada por 8 pulgadas. La longitud es la longitud que va a tener nuestro entibado, ¿no? Tiene una longitud, ¿no? Y estaba en el enunciado de 15 metros. El número de tablas que vamos a requerir va a ser igual a 100, que este 100 corresponde a la altura que va a tener nuestra fundación corrida en centímetros. En este caso, 1 metro, si lo llevamos a centímetros va a ser 100. Nos estamos adoptando que va a tener un ancho de 8 pulgadas. Por esto aquí el 8, y para convertirlo a centímetros lo estoy multiplicando por 2.5. Como van a ser dos partes que vamos a cubrir, esta primera parte y esta segunda parte, por esa razón que lo estoy poniendo aquí, el número 2. Ya estas cositas, queridos compañeros, son clave en su examen. En el texto del ingeniero no hay esas partes, ¿no? Fíjense, a ver, realizamos regla de 3. Hasta aquí acaba el ejercicio. Pasa a la fundación corrida, ¿no? Pasa a la fundación corrida. Eso sí, calcula las riostras verticales, las riostras horizontales. También calcula las riostras diagonales, pero no tenemos cómo calcular el número de veces, ¿no? No hay un procedimiento, ni tampoco tenemos las longitudes de los elementos. No hay, no hay. Entonces, si tú puedes reforzar con esta parte, ¿no? El número de veces va a ser igual a 100, que ya les había dicho, va a ser el alto de nuestra fundación corrida, dividido entre el ancho de la tabla que estamos escogiendo, 8 pulgadas, y para pasarlo a centímetros, lo multiplicamos por 2.5. Como son dos paredes, y lo multiplicamos por 2. Pasamos al número de riostras verticales. Yo voy a usar tablas de 2 por 3. Número de riostras verticales va a ser igual a la longitud, que era de 15 metros, dividido entre el espaciamiento que van a tener cada uno de estos, 0.25. Esta es una separación, se podría decir, asumida. 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 Para su examen, para su práctica, pueden tomar esta separación. El texto del ingeniero Gary, incluso cuando yo he llevado la materia, mi auxiliar solamente explicaba con este texto. Decía, esto sale 123, esto lo divide entre 2, esto 41, esto ya saben sacar ustedes, este suma, 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 y aquí, ¿no?
Y creo que todos los auxiliares de construcción de edificios han trabajado simplemente con este texto, que es completo. Pero el detalle es el siguiente, que algunas veces nos están sistematizando, ¿no? Están moviendo mecánicos, porque siempre la separación tiene que ser 0,25. ¿No? ¿Por qué? Porque va a dar un número entero, ¿sí? Es la separación, básicamente, la separación. Y sí, también podría ser que nos pueda dar un número entero, pero esta es la separación. ¿En qué está en función la separación que nosotros vamos a designar? En base al cálculo, ¿no es cierto? Las presiones del suelo. Cuando nosotros hacemos el encofrado de una viga, la separación de puntales generalmente lo toman a 1,5, ¿no? Pero eso no es una regla general. Eso puede variar a la madera que estamos utilizando, al peso, al área que va a tener nuestra viga, ¿no? Y varios factores. Tal vez hay viguetas pretensadas que están encima de la viga, entonces, dentro de esas cuestiones, la separación puede variar. Ya, pero como no tenemos esos datos de cuánto va a soportar la presión del suelo y etcétera, entonces podemos asumirnos este valor de 0,25. Bien, igual va a tener una longitud de 1 metro. Para el número de ríos horizontales va a utilizar un bolillo de 4 pulgadas. Número de ríos horizontales va a ser igual, esta es su fórmula, número de ríos verticales dividido entre 2 y lo vamos a multiplicar por 3. En total nos sale 183 riostras horizontales. La longitud que va a tener va a ser simplemente al ancho, corresponde, ¿no? Al ancho de nuestro entibado, menos la cantidad de madera, ¿no? Que hemos metido en este sector. Hemos utilizado madera de 2 pulgadas y también hemos utilizado, si recuerdan, bolillos de 6, ¿no? Las columnas verticales. ¿No? Es por esa razón que restando estos espesores de las maderas, nos sale este valor 1,525. Por ejemplo, aquí había dicho que hemos utilizado columnas verticales de 6 pulgadas. 6 por 2,5 es 15 centímetros. No, si esto lo queremos en metros, va a ser 0,15. Como son 2, entonces lo multiplicamos por 2. 0,15 por 2, ¿no? Y ahí está ese elemento que estoy restando. Bien, sale una longitud de 1,525. Para el número de riostras diagonales vamos a utilizar, me estoy asumiendo, 2 pulgadas por 2 pulgadas. Número de riostras verticales de riostras diagonales va a ser igual al número de riostras verticales sobre 2, ¿no? Esto es una forma. Y nos sale 61 riostras diagonales de 2 por 2. La longitud, ¿no? 1,525 al cuadrado más 1 al cuadrado. A ver, les voy a compartir el texto. No existe ese cálculo. No estamos calculando básicamente esta longitud. ¿Qué longitud va a tener? ¿No? Es el arco. Van a ver ustedes que no existe la longitud. Esta longitud se la pueden sacar
con el teorema de Pitágoras, que va a ser igual a 1.525 más 1, ¿no? Este 1, a ver, vamos por partes. Tenemos ahí nuestra fundación. Esto valía 1 metro. Y este espacio, ¿no? Teníamos las paredes del entibado. Y este espacio libre es ese valor que hemos calculado, 1.525. Nosotros para calcular la longitud de la rostra diagonal, es decir, esto, podemos utilizar Pitágoras. ¿Qué datos necesitamos para calcular su longitud? Los catetos. Aquí está, ¿no? Un cateto y otro cateto, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo se determina esta longitud de la riostra diagonal? 1.525 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1.824 metros. Listo. Introducimos entonces una tabla ya programada. Les había dicho que hasta esta parte es los datos que nosotros vamos a introducir. Y esto, lo que está ya de verde, es con las ecuaciones, ¿no? Vuelvo a repetir para que tal vez se acuerden, la cuantía era igual a A por B sobre 12 por 3.28, etcétera. La cuantía neta era este valor, C por 1.05. Y la cuantía real es la cuantía neta dividido entre el número de usos, ¿no? 3 para secciones rectangulares y 10 para secciones circulares. De ahí se determinan estos valorcitos. Es algo mecánico. Entonces, como último paso, nosotros sumamos 114 más 70 más 42 más 100. Tenemos 328.055 pie cuadrado de madera para la fundación corrida. Ahora vamos a calcular esta cuantía. Perdón. Voy a volver a repetir. Bien. Entonces había dicho que hasta esta parte, A, B, L y el número de veces, son los valores que nosotros introducimos. Y esta parte, que estoy pintando de verdecito, cuantía neta, cuantía real y la total, ya en esta parte utilizamos las ecuaciones, ¿no? Cuantía, vuelvo a repetir, es A, B, 12 por 3.28 por número de veces por la longitud. Y la cuantía neta era considerando pérdidas, es decir, la cuantía por 1.05. Y la cuantía real era esta cuantía neta dividido entre el número de usos. 3 para secciones cuadradas rectangulares y 10 para secciones circulares. ¿No? Esto ya es mecánico. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, como va a ser presencial su examen, y tal vez tengan, ¿no? Algunos de la materia 2244, porque es, ¿no? 2214 maderas, puedan realizarse esta tablita para agilizar tiempos. ¿Ya? No es complicado. Bien,
la cuantía de madera por metro cúbico de hormigón. Calcular lo que es el volumen de nuestra fundación, es decir, este valorcito. ¿No? El volumen, que va a ser igual al área por la longitud. Tenemos que calcular su área. La longitud ya lo teníamos de dato, era 15 metros. Para calcular esta área, podemos, ¿no?, partirlo en secciones que nosotros ya conocemos, ¿no? Esto puede ser una figura 1, esto una figura 2, una figura 3 y una figura 4, ¿no? Para la figura 1 puede ser el área 1.5 por 1. Para la figura 2 va a ser 1.5 menos 1 dividido entre 2, lo multiplican por 0.35 y como es un triángulo, lo dividen entre 2. Lo mismo para la figura 3 y la figura 4 va a ser 1 por 0.35. No, así está en el texto, pero esto yo lo he hecho en una forma más eh, fórmula, ¿no?, para agilizar tiempos. El volumen de la fundación es igual a B, que esto corresponde al ancho mayor, 1.5. El B, a ver, este B corresponde a la base más larga. El H1 corresponde al alto más largo. No, este B es 1.5. Este B corresponde al ancho menor, 1 metro. Y este H2 corresponde al alto menor, 0.35. La longitud ya lo teníamos, ¿no? De 15 metros. Ya está en forma de en una ecuación y nos sale 29.063 metros cúbicos. Hacemos una regla de 3, ¿no? Como siempre, todos sus exámenes del ingeniero casi siempre nos va a pedir calcular la cuantía de acero por metro cúbico de hormigón, o como en este caso, calcular la cuantía de madera por metro cúbico de fundación. Entonces, 29.063 decimos que equivale a 328.055 pie cuadrados. Para 1 metro cúbico va a valer X. Haciendo esa regla de 3 va a ser 328 por 1 y lo dividimos entre 29.063, ¿no? Como está en esta parte. Nos sale que es 11.288. Las unidades, pie cuadrado sobre metro cúbico de hormigón de fundación. Yo y ahí acabaría las dos partes. No hemos calculado, a ver, recordemos. Primeramente, hemos realizado el cálculo de madera de el entibado deslizante, ¿no? De esas paredes. Hemos calculado la madera por metro cuadrado de excavación. Luego hemos hecho una segunda parte donde hemos determinado la cantidad de madera, pero esta vez para la fundación corrida, ¿no? Estas paredes.
No sé si recuerdan, la primera clase hemos visto desfases en la obra, ¿no? Cómo se controla desfases en costo, tiempo y cómo solucionarlo, ¿no? Esa era la primera pregunta de su examen del anterior semestre. Luego hemos hecho la cuantía de acero, ¿no? De una viga. Esa era la segunda pregunta de su examen del anterior semestre. Y esto, chicos, lo que acabamos de realizar del entibado deslizante, era la última pregunta de su examen del anterior semestre. Calcular las cuantías de madera del entibado deslizante. Si se han dado cuenta, es larguito, es largo. Miren, es largo. Lo más recomendable, y como esa vez me aconsejó mi auxiliar, es que todos estos ejercicios se pueden programar en una calculadora. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo que los ejercicios que hemos realizado hasta el momento lo programen, cosa de que entren al examen, metan datos y ya, ¿no? Vuelen. Bien. Vamos a hacer un último ejercicio, que es también el último de su práctica. El problema número 3 este sí es un poco corto. Y he visto, ¿no?, que el ingeniero está avanzando. Bueno, ha hecho control de calidad del hormigón endurecido, ¿no? Y cómo se hace la proyección, les ha preguntado, ¿no? Cómo se hace la proyección, si he roto una probeta a los 37 días, quiero saber la resistencia a los 28. Entonces, probablemente esta pregunta tal vez ingrese en su primer examen parcial. Entonces, problema 2 va a constar de resolver este problemita. Problema número 2. Bien, esto es cortito, se van a dar cuenta. Es simplemente un paso de la materia de 2.18. Igualmente, ¿no? Cantidad de madera, cuantía de madera, un repaso de la materia de maderas. Y van a ver que más adelante, incluso creo que la última clase el Inge estaba hablando de que va a ser un ejercicio de una viga, ¿no? ¿Has escuchado? Va a ser una viga con momentos y va a determinar las cuantías de acero, las cuantías necesarias, ¿no? En función de los momentos, ¿no? Esto también era un repaso va a ser un repaso de la materia hormigón armado 1. Se han dado cuenta, la materia de construcción de edificios con materias de hormigones, hormigón 1, sobre todo, también la materia de 2.18, ¿no? Tecnología del hormigón, controles de calidad a los hormigones endurecidos, en obra, en situ, etcétera. Y también, ¿no? Controles de calidad a los aceros. Ya entonces, si se han dado cuenta, no es complicado y también lo vamos a realizar, ¿no? Este ejercicio de la viga con momentos, si se han olvidado, ¿no? Tiene una ecuación larga, que era 2.32, momento último, sobre B por D, etcétera, ¿no? También lo vamos a realizar, así que no se preocupen, pero pueden estar repasando sus apuntes. Ahora sí, pasamos a esta parte del edificio, en la construcción de un edificio de 25 niveles, se tomaron muestras de M1 corresponde a columnas, M2 vigas, M3 losas. Se rompieron dichas probetas a los 7 días, arrojando los
siguientes resultados, ¿no? Entonces, para romper una probetita, nosotros para la columna nos ha salido 500 kilonewtons, para las vigas 430 y para la losa 400. Nos pide determinar la calidad del hormigón a los 14 y 28 días. Listo. Bien, vamos a hacer primeramente la transformación de unidades. Estas fuerzas, kilonewtons, debemos llevarlas nosotros a kilogramos. Entonces decimos un kilonewton equivale a 101.972 kilos. Entonces simplemente multiplicamos 500 por este factor de conversión. 400, que era la fuerza de la muestra 2, por el factor de conversión, ¿no? Y obtenemos estos resultados en kilogramos fuerza. El segundo paso va a ser cálculo del área de la probeta. En el enunciado no nos dice las dimensiones de las probetas. Uno diría, las dimensiones de las probetas son constantes, pero no es así, ¿no es cierto? Hay incluso probetitas, las pequeñitas, de 10 centímetros por 20. No es un tipo de probeta. Luego también tenemos unas probetas tipo cuadradas, ¿no? Circulares igualmente, circulares. Y por último tenemos las probetas más grandes, que tienen dimensiones de 15 centímetros por una altura de 30. El enunciado no nos dice qué tipo de probeta es, pero lo que más se utiliza en obra y que tiene poco factor de error son las probetas de 15 de diámetro y 30 de altura, ¿no? Son las que más se utilizan. Entonces vamos a realizar el cálculo de área con esa probeta y con esas dimensiones. 15 por 30. El área transversal de la probeta la podemos tomar como pi, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro es 15 y lo dividimos entre 4. Noten que en ningún momento de la resolución de este ejercicio vamos a tomar la altura de 30 centímetros. No ingresa, ¿no? A ver, ¿por qué creen que no ingresa la altura en el cálculo de la resistencia a compresión del hormigón? Porque el esfuerzo óxido tendría que ser la fuerza que estamos aplicando dividido entre el área. Y no importa cuán alta, o bueno, no importa si es 25 o 30, igual el área es constante. Está bien, gracias, Eri. Otro comentario, tal vez. ¿Alguien tiene otra idea? Porque se está determinando esfuerzo axial y no a flexión. Listo. Lo podemos nosotros determinar esto, ¿no? Como una columna. Una columna corta falla por las propiedades mecánicas So, del material, ¿no? Es una columna corta. En cambio, una columna larga ya van a haber efectos de segundo orden, ¿no? Por ejemplo, pueden tomar una bombilla, comprimirla y van a ver que se va a pandear. Se toma estas dimensiones de 15 por 30 porque al momento de llevar a la prensa, este elemento se comporta como columna corta. Y falla, ya había dicho, por
sus propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas en el hormigón. Tenemos la resistencia a compresión. No es por esa razón que tiene esta longitud. Se puede tener una longitud más larga, puede ser de 60. La resistencia ¿no? Por eso que tienes dimensiones 15 por 30. Y el área nos sale 176.715. Y listo, chicos, voy a acabar en esta parte. Nos queda 4 minutos. Les voy a pedir que ingresen a la tercera sesión, por favor. Metas a los 7 días, por tanto, vamos a calcular la resistencia a compresión a estos 7 días. El cálculo de la resistencia o esfuerzo es igual, se pueden recordar nosotros, esfuerzo es igual a una fuerza dividido entre un área. M es igual a las fuerzas de compresión. Diámetro. Para las tres muestras. A ver, M1 era de 50.986. Voy a hacer una parte acá. Dividido entre el área que tiene nuestro 715. ¿No? 288.521 y ese es el resultado que está acá. Lo mismo hacemos para la muestra 2, para la muestra 3. En los tres casos el área es constante, no varía. Va a seguir siendo 176.715. Como les había dicho, es lo más convencional en obras, manejar este tipo de probetas. Incluso, tal vez alguien conoce, hay probetitas también cuadradas a compresión, ¿no? Unos probetitos cuadrados que he visto, pero que requieren mm, ser multiplicadas por un factor de modificación para llegar a la resistencia a compresión real. ¿No? Esto tal vez a alguien le interesa, pueden consultar el texto de Jiménez Montoya. Tiene su texto de hormigón. Aquí básicamente no hay muchos problemas, pero sí hay teoría muy interesante. Bien, pasamos al punto, este sería el punto 4. Cálculo de la resistencia a compresión a los 28 días. Esta es la clave, ¿no? Esto es lo que varios tenían curiosidad ese día en clases. El cálculo de la resistencia a compresión. ¿No? Es esta ecuación. FC a los 28 días va a ser FC, la resistencia del hormigón al día que estamos rompiendo, puede ser 7, 14, 21, dividido entre 1.35. El D es el día que hemos obtenido esta resistencia, en este caso era 7, ¿no? Más 10 dividido entre D, que corresponde también al día que hemos roto la probeta, más 20. Listo.
No, esta proyección se ha realizado en base a una ecuación matemática. Veamos nosotros que el endurecimiento del concreto tiene esta forma, ¿no? En forma parabólica. A ver, ¿dónde está? Ahí. Aquí está el número de días y aquí la resistencia a compresión. ¿No? Al tener una forma geométrica, podemos determinar su ecuación, ¿no? Una ecuación. Y en base a esta ecuación podemos proyectar a cualquier día. Es como hacíamos en cálculo 1. Nos decían, una parábola tiene origen en 0, 0 y tiene un punto en 2, 4. Determine la ecuación, ¿no? Determinamos nuestra ecuación, por decir, era 3x al cuadrado menos 2, por decir, ¿no? Entonces, con esta ecuación, nosotros le damos un valor a x en una tablita y podríamos calcular el valor de la abscisa y. No es lo mismo como se ha obtenido esta fórmula, ¿no? Con una ecuación matemática. Y con esta ecuación podemos realizar la proyección para cualquier día. ¿Qué nombrecito tiene esta ecuación? Mm, ¿Alguien me puede decir? Tiene un nombrecito. Es la ecuación, les voy a ayudar con la primera letra, N. Ecuación de Nilsson. No es una forma de proyectar la edad del hormigón y también hay varias formas de proyectar la edad del hormigón. Hay un código europeo, a ver, voy a recordar, creo que era así, FC, cualquier día, FC 28, y esto multiplicado por E, y esto era elevado a un factor beta. No, algo así era, chicos. Otra forma de proyectar la resistencia a compresión. Y este valor B variaba, digamos, en función a las características del concreto. Esto era una proyección europea. Pero la que más se utiliza por su facilidad, sin factores, es esta ecuación. Listo. Calculamos la resistencia de la compresión entonces a los 28 días. Ese 28 tenemos la resistencia a los características a los 7 días en la parte de arriba. Sobre 1.35 por el día en que hemos roto nuestra probeta, ¿no? 7. Más 10 dividido en el día que hemos roto nuestra probeta. Otra vez, 7 más 20. Nos sale 400.519. Aquí tiene que seguir un orden, ¿no? Si aquí a los 7 días les ha salido una resistencia de 288, para los 28 días obviamente les tiene que salir mayor, ¿no? Es una forma de ver si están haciendo correctamente el problema. Hacemos lo mismo para la muestra 2 y para la muestra 3. No tenemos 400, en este caso 344 y 320. Pasamos al punto 5, el cálculo de la resistencia a la compresión a los 14 días.
En el enunciado nos decía calcular la calidad del hormigón a los 14 y 28. Primeramente hemos empezado con 28 y ahora lo estamos haciendo para 14. Aquí está 28 y para 14. ¿Cómo hacemos? Igual, de igual forma utilizamos esta ecuación. Entonces nosotros podemos despejar de esta parte FC10, ¿no? FC10 va a ser igual a la resistencia a los 28 por, ¿no? Esto que está dividiendo va a pasar al otro extremo. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar por 1.35 por D más 10 dividido entre D más 20. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos proyectar la resistencia del hormigón para cualquier día. Para cualquier día. Puede ser 14, 18, 21, etcétera. No vamos a proyectar en este caso para los 14. Va a ser igual a la resistencia del concreto a los 28 días para la muestra 1. Eso lo hemos calculado, aquí está. Resistencia característica de la muestra 1, 400.519. Entonces va a ser 400.519 por 1.35 por D, que va a corresponder a 14, que vamos a proyectar a ese día, la resistencia de nuestro concreto, más 10, dividido entre 14 más 20. Bueno, nos sale 340.441 para la primera muestra. Para la segunda muestra, 292, es el mismo procedimiento, simplemente esto, ¿no? Esto está cambiando, nada más. Luego, para los tres casos, todos estos valores son lo mismo, ¿no? 1.35 por 14 más 10 dividido entre 14 más 20, sale un valorcito, ¿no? Y entonces simplemente pueden multiplicar este valorcito que le puedo denominar K por FC 28M1, el mismo K para la muestra 2, el mismo K por la muestra 3. Donde obtenemos las resistencias de 340 para la muestra 1, 292 para la muestra 2 y 272 para la muestra 3. Y esas serían las soluciones a este problema. Más cortito. Lo que nos ha llevado tiempo, que ha sido el problema 1, ¿no? Era cálculo del entibado y de la fundación corrida. Bien, chicos. ¿Preguntas hasta esta parte, tal vez? Auxi, un ¿Qué favor. dice? Yo entré un poquito tarde. ¿Será que podría mostrar el enunciado del ejercicio, por favor? Eso no logré ver. ¿Esta parte del problema 2, compañero, o cuál parte? Sí, sí, esa parte. O no, del primer ejercicio que resolvimos, Auxi. Calcular la manera continua por metro cúbico de excavación de grado 15. Sí. Muchas No se, gracias, Auxi. no Sí, se ese preocupe, es. Muchas compañero. gracias. Voy a compartir este PDF apenas acabe la clase. Palabra, les envío, ¿ya? Para que realicen su práctica. ¿Qué dicen de su práctica? ¿Muy largo está? ¿O está cortito? ¿Qué dice porco?
Aunque sí, yo tengo una duda sobre los marcos que estabas explicando. No he podido entender en la primera parte que hemos hecho los marcos. Sí. Hacemos, creo, no sé si le he entendido bien, una zanja que tiene dimensiones. En esa zanja tenemos que hacer una fundación. Ahora, esa zanja tiene que estar apoyado ahí para que la tierra no se pueda deslizar con tablones. Esos tablones tienen que ser de marcos de 1 metro por 1,5 y voy a ir apilando hacia arriba, creo 5 marcos si no lo he entendido. Ujú. Después de eso voy a poner lo que son arriostres verticales que eran bolillos y después una vez colocando los bolillos voy a poner en dirección horizontal de bolillo a bolillo de frente a frente eh, igual arriostre, bolillos creo. Es así como lo he entendido. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, compañero, has entendido muy bien. Es Ahora, correcto. la parte de los marcos, los tabloncitos que hay disponibles en el enunciado, ¿de qué forma están apilados, Auxi? ¿De forma horizontal o de forma vertical? Porque dice tablas deslizantes. Esa palabra deslizantes no se entiende. ¿Se deslizan así o están estáticos? ¿O a qué se refiere? Ya. No vamos a hablar entonces de este elemento que voy a pintar. 2 por 3. No es 2 por 3, nos quiere decir que tiene un espesor de 2 pulgadas, ¿no? Y esto va a valer 3 pulgadas. Tablas deslizantes es simplemente el nombre con el que se categoriza este elemento. No es que se va a deslizar, va a estar estático. ¿Listo? En el marco. Va a estar estático. ¿Listo, Porco? ¿O tienes alguna pregunta más? Sí, ahora sí, sí, ya le entendí. Están apilados de forma vertical. Sí. Hacemos uno y después ahí arriba ponemos otro, otro, otro y así. Ujú, es correcto. Y obviamente aquí, si se han dado cuenta, no está en qué forma se los está uniendo. Generalmente la madera se une con clavos, ¿no es cierto? Que no hemos calculado ni la cantidad de clavos ni en qué partes van a entrar. ¿Mm? ¿Cómo vamos a unir, por ejemplo, esto? Esto a esto. Obviamente hay que realizar un clavado. Entonces, esta parte de entibados, si se han dado cuenta, es un tema muy profundo, ¿m? Muy profundo, que tiene una ciencia por detrás y un análisis extenso. ¿No? Y Porco también está diciendo por qué se dice tabla deslizante, ¿no? Te puedo dar como respuesta que simplemente es una nomenclatura que se da a estos elementos, nada más. Y sí, sé que hay bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se une? ¿Cuál es el proceso para realizar estos entibados? ¿Qué va primero? Se empieza desde la parte intermedia, desde la parte inferior, o se puede empezar desde arriba, ¿no? Esos temas lo pueden consultar con el ingeniero. Esto él tiene más experiencia en lo que es el armado de estos elementos. ¿Listo? Y lo han avanzado también con él. ¿Ya? Ahora sí,
¿Qué dicen de su práctica, chicos? Eso quería hablar con ustedes. Porco, ¿qué dice de la práctica? ¿Está largo? No, si se puede hacer es más ubicación con el libro que nos has mandado en el grupo. A ver, otro comentario, tal vez, a ver. Edwin, no, Eddie Kael. ¿Qué dice Eddie? ¿Largo está su práctica? Sinceramente, no es que... No, no está extenso tampoco, así que darse cuenta nomás y seguir los pasos que nos he indicado. No, no O está lo, cortito, pero tampoco está largo, está normal. o lo reducimos, chicos, la práctica. ¿Qué dice? No, está bien, Auxi. ¿Sí? Sí. Si es lo que va a entrar al parcial, más o menos usted ha visto que va a entrar al parcial, yo creo que está bien, porque esa es la idea, ¿no? Prepararnos para el examen. Ujú. Sí, chicos, ¿qué dicen los demás? Hablen, hablen. Sí, yo tengo una consulta. ¿Usted sabe si es que, o sea, conoces que el INGE puede querer aplazar una semana más lo que es el examen, dar plazo? Es que Mm, justamente Sí, no Auxi, tenemos, es que tenemos choque de examen con costos más y se complica un poquito, Auxi. no es choque en sí, pero es 2 días es, sí. Lunes creo que igual otros compañeros igual tienen examen. Y a su criterio, si ¿usted cree que el INGE puede dar una semana más? mm, sí, sí, ha habido en el anterior semestre casos donde se ha postergado el examen. Incluso han solicitado que el examen sea virtual. Entonces, sí, es negociable esto, chicos, pero era que le digan el martes, porque si el lunes le van a decir faltando un día, entonces puede que el INGE a veces no lo tome a bien, pero pueden intentar, chicos. El anterior semestre ha habido casos donde se ha postergado el examen. Incluso, como les digo, han solicitado virtual. Entonces, el día lunes, les recomiendo que el que asiste a clases hable o aquel que el ingeniero lo conozca. Puede ser, ¿no? Los que el Inge conoce son Eddie, Porco y creo que hay dos compañeras más. Entonces, las compañeras más pueden decirle al Inge y puede aceptar, ¿no? Obviamente, bajo respeto. El Inge no se molesta. Es amigo nomás el Inge. ¿Ya? Y ya. Yo le voy a decir al Inge a ver si me llama, me sabe llamar los fines de semana. Si me llama, entonces le voy a informar que quieren suspender el examen. Pero necesito, a ver, confírmeme por qué era la razón para, para decirle también al Inge para que esté justificado. ¿Cuáles eran los motivos? Es que Auxi, algunos compañeros el mismo día, martes, tenemos este examen de edificios y costos. Y otros compañeros también dijeron que el lunes también tenían examen de otra materia. Entonces, por eso se complicó un poquito, Auxi. Ya. Entonces era choque con costos y ¿qué otra materia más? ¿O solo con costos? Solo con costos creo que es, ¿no? Hablen, chicos, Ya. hablen. Oxy, ese ya se le habló al Inge sobre ese choque en el que tenemos el choque con costos, pero él dijo, ustedes dan en la noche y nosotros vamos a dar parcial en la mañana. Dijo. Ese más que todo era el problema. Después el día lunes sí hay parcial, pero ha programado parcial de urbanismo nada más. Costos tienen en la noche, entonces, ¿no? Ujú. No, entonces no creo
quiera suspender el examen, chicos. Ya, pero si me llama, me comprometo a decirle al ingeniero que se suspenda una semanita más. ¿Listo? Bien. Ya, chicos, entonces la parte teórica, realícenla. Como les digo, casi son preguntas de examen. El problema uno igual es un clásico de examen. Si no va a entrar este problemita de viga a su primer parcial, va a entrar seguro a su segundo o al final. Es casi un clásico. Siempre ha entrado. ¿Ya? El problema 2 es algo que ha hecho el ingeniero el anterior semestre, ¿no? Ha metido en el examen. Y que les decía mm, que he visto que el ingeniero está clasificando exámenes. Mm, Es decir, el anterior semestre había repetido lo del anterior. Estas preguntitas, chicos, exámenes del anterior semestre. Entonces, no estoy seguro que ingrese estos problemitas. Toda la parte teórica, la primera pregunta va a ser teoría. Siempre introduce teoría el INGE. La anterior era la pregunta teórica. ¿Cuáles son los instrumentos legales para la homologación cuando existe desfases en tiempos, costos, y costos, ¿no? Eso ya habíamos hablado, que era orden de trabajo, orden de cambio, sus diferencias. ¿Listo? Bien, chicos, entonces hasta aquí acabaríamos la clase. No sé si tienen más preguntas. ¿Nada? Aunque sí, el tema de que te has asumido las dimensiones del tanto de los que eran de forma circular son a criterio. Sí, sí, te refieres a esta partita, ¿no? Sí, que teníamos ciertos disponibles. Yo le he puesto 2 por 3, creo. A otro le he puesto los bolillos 4 pulgadas, a otro le he puesto 6 pulgadas, ¿no ve? Sí, Ese, es. ese criterio, compañero. En tu examen, en el examen de todos, les va a introducir lo mismo, el mismo enunciado. Les va a dibujar la sección y lo mismo. Listones disponibles, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 6, 2 por 8. Columnas disponibles, 4 pulgadas, 6 pulgadas. ¿No? Eso se asumen a criterio. Eso es para que no haya copias, ¿no? Por ejemplo, 2 por 2 va a trabajar un compañero y que todo el curso trabaje 2 por 2, ya medio que algo ha pasado, ¿no? Entonces es para evitar copias, ¿no? Entonces se asumen a criterio. Listo. Más preguntas, chicos. Ahorita les voy a pasar esto ya. Si no tienen más preguntas. Ah, envíen su nombre. Me estaba olvidando. Envíen su nombre. Recording in progress. A las test del día de hoy. Con eso finalizamos. Me adelantaré, ¿no? En decirles, cuando ingresen al examen, tienen que dejar su mochila adelante junto a su celular. Ya, entonces eso prevean. A mí me van a entregar su celular, su carnet y adelante van a dejar su